Pues gracias a Dios. Como les dije, la lección de hoy, el número 28, Cristo es el mediador de un mejor pacto. Vamos a iniciar dando lectura a Hebreos 8, del 6 al 13. En este texto estaremos al menos este domingo y el siguiente, mis hermanos. Vamos a la lectura de Hebreos 8, del 6 al 13. Dice la palabra de Dios. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Pues gracias a Dios, en este texto, mis hermanos, en este pasaje, podemos identificar tres ideas en el texto. La primera es que Cristo es el mediador de un mejor pacto. Lo vemos en el versículo 6 cuando dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vamos a ver algo, que hay una marcada diferencia entre lo que se conoce como el antiguo pacto y el nuevo pacto. Leemos en el versículo 7 que dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, se refiere al antiguo pacto. Veremos cuál es ese defecto que había en ese antiguo pacto. Dice Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ese es un segundo punto que podemos aquí identificar. Un tercer punto es las promesas espirituales del nuevo pacto, que las encontramos desde el versículo 8 hasta el versículo 12. El día de hoy, si Dios quiere, hermanos, vamos a tratar de cubrir el punto 1 y el punto 2. Sí. Y gracias a Dios por todo el recorrido que hemos estado haciendo. Esto permite que una epístola que puede ser muy complicada, como a los Hebreos, la podamos entender, podamos ver la gloria que hay ahí. Y es como les decía, esto es una especie de, como la maestría en teología del pacto, estudiar este texto, mis hermanos. Entonces empecemos con el punto número 1, que Cristo es el mediador de un mejor pacto. No tenemos duda de que el autor de la epístola a los Hebreos dice, mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto. No tenemos duda que aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido el tema central de la epístola a los Hebreos. En los primeros 3 versículos de la epístola a los Hebreos, el autor de los Hebreos nos anuncia a Cristo como el verdadero profeta, como el verdadero rey y como el verdadero sacerdote, en ese orden. Vamos a leer estos 3 versículos que están al principio de su hoja 2. Dice Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y vean, aquí vemos el oficio de profeta de nuestro Señor Jesucristo, dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí en el 3 nos dice que el Hijo es Dios mismo encarnado, cuando dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo.
Aquí vemos su oficio sumo sacerdotal. Y dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Su oficio de rey lo vemos aquí más que nada como una consecuencia de lo que fue su oficio cuando dice a quien constituyó heredero de todo. Pero vamos a ver ahorita esto con detalle. O sea, en Hebreos 1:2 vemos, como ya dije, que él es el profeta. Y vean, él como profeta en vida, obviamente, él anunció su responsabilidad como rey. Él dijo en Mateo 5:17 que había venido a cumplir con toda la ley, como dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vean, como profeta anuncia lo que venía a ser como rey. Es decir, estos tres oficios están totalmente interrelacionados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir con toda la ley porque eso es lo que la ley mosaica demandaba del rey davídico. Eso está en Deuteronomio 17, 18 al 20, cuando dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, ¿de qué está hablando? De cada uno de los reyes davídicos que ocuparían el trono. Pero como vimos, en la ley mosaica se instituyen todas las leyes con las cuales el gobierno va a ser regulado. En la ley mosaica, recuerden, se regula que al pueblo, a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes, todo se regula. Y desde Deuteronomio ya estaba regulando el oficio del rey que vendría y que sería anunciado en el pacto davídico, allá en 2 de Samuel. Estamos viendo la preciosa integridad, ¿verdad?, y continuidad de las escrituras. Entonces, en Deuteronomio 17, 18 al 20 estamos leyendo esto. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Vean, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Vimos, la responsabilidad principal del rey que era obedecer la ley, poniendo en práctica la ley y llevar al pueblo a obedecer la ley. Eso está regulado desde Deuteronomio. Dice el versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Y dice, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Hemos visto ya varias veces, y lo veremos hoy, Dios va a cumplir sus promesas llevándolos a la tierra prometida. Para que permanezcan en la tierra prometida, la obediencia es requerida. Entonces, por eso dice, a fin de que prolongue sus días en el reino. En el reino cuando ya están establecidos en Canaán, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, Cristo como profeta anuncia lo que vino a cumplir como rey. ¿Y qué vino a cumplir como rey? Con toda la ley. Cristo como rey, él cumple con toda la ley. Por eso, como dice aquí Hebreos 1:2, que dice, a quien constituyó heredero de todo. Eso es porque él cumple con todo su responsabilidad como rey. ¿Sí? Y eso estaba anunciado en el Salmo 2:8. El Salmo 2, le recomiendo que lo lea ya con calma. Todo el Salmo 2 es un salmo de entronización de los reyes. Evidentemente esto apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. No, dice el Salmo 2:8 particularmente, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando de la herencia del rey que cumpliría perfectamente con toda la ley, que fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso él fue constituido por Dios Padre como el heredero de todo. Entonces Cristo como profeta anunció que siendo rey cumpliría con toda la ley. Y en Romanos 13:10 leemos lo siguiente, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y la mayor muestra de nuestro Señor Jesucristo, la mayor muestra de amor la encontramos en Romanos 5:8, cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién podría dar su vida por pecadores como nosotros? ¿Quién podría haber entregado y una vida perfecta, sin pecado? La vida del Hijo encarnado. Vean, solo uno cuya naturaleza fuera amar.
Solo uno que en Él estuviera el amar aquello que no era posible ser amado, si lo vemos a nuestros ojos, que somos nosotros, estando que en nuestros pecados. Sí. Y solo uno, ¿verdad?, que siendo Dios, y aquí vemos en Hebreos que nos dice que Cristo es Dios cuando dice, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sabemos por la Biblia que Dios es amor, es decir, está en su naturaleza amar. Entonces vean, solamente alguien, ¿verdad?, que en su naturaleza estuviera el amar a pecadores como nosotros, nos podía amar al grado de dar su vida por nosotros. ¿Y quién fue ese alguien? Nuestro Señor Jesucristo. Y solo Dios encarnado podría representarnos a nosotros. ¿Sí? O sea, solamente alguien que hubiera nacido en semejanza de carne como nosotros, pero sin pecado, nos podía que representar. ¿Sí? Solamente Él tenía que ser Dios encarnado. Dios encarnado. Y al dar su vida por su pueblo, es la muestra más sublime de amor que encontramos en las Escrituras. Y ese es el cumplimiento de la ley, es que el amor. Solo Él podía cumplir con la ley perfectamente. Solo Dios podría amarnos a pesar de nuestros pecados. Y solo Dios encarnado podría haber dado su vida por nosotros. Solo Él podría representarnos, y aquí entramos al otro oficio, como nuestro gran sumo sacerdote. Por eso dice Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Se sentó porque ya no había más sacrificios que ofrecer. Entonces, Cristo como profeta anuncia su cumplimiento como rey. Y como rey, Él obedece hasta la muerte. Y por su obediencia, Dios lo constituye como el mediador de un mejor pacto. Por eso leemos en Hebreos 8:1 que dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, pero vean, o sea, Hebreos nos ha venido preparando con la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, vimos como el profeta mayor que los ángeles, etcétera, etcétera, para llegar a un punto culminante, cuando dice el punto principal, ¿verdad?, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. No quiere decir que su oficio sumo sacerdotal sea más importante que el del rey o del profeta, pero hay un orden, si ustedes ven, hay un orden. Él vino como un profeta, y en su vida que cumple con toda la ley, y finalmente que entrega su vida. Y como entrega una vida sin pecado, es decir, cumplió perfectamente su oficio como rey, al entregar su vida sin pecado, entonces solo Él es el gran sumo sacerdote. ¿Lo ven? Entonces en el oficio sumo sacerdotal encontramos ahí todos los oficios de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya dije, no porque sea el más importante, sino porque es la culminación en su vida de sus oficios. Quisiera darles unas 10 clases de esto, mis hermanos. Pero por eso dice Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal, ¿lo ven, mis hermanos? De lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se sentó porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, como dice Hebreos 10:14. Entonces, cuando en nuestro texto, en Hebreos 8:6 leemos, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, del verdadero profeta, rey y sacerdote. Solo Cristo pudo ser ese mediador de un mejor pacto. Solo Cristo podría reconciliarnos con Dios. Solo Cristo podrá llevar sobre Él la ira de Dios que era sobre nosotros por nuestros pecados. Pero Él nos quiere, como en cada pacto hemos aprendido y como veremos hoy, cada pacto Dios quiere que bendecir a su pueblo, con cada pacto.
pero era necesario que primero él cumpliera con todos los oficios para entonces poder otorgar las bendiciones del nuevo pacto a su pueblo que fue elegido desde antes de la fundación del mundo. Y si la Biblia, lo que estamos leyendo aquí en Hebreos, habla de un mejor pacto, es porque el primer pacto era uno que tenía defecto. Y vamos a ver ese segundo punto, esa marcada diferencia que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, bíblicamente hablando, recordemos, un pacto es la forma en que Dios se relaciona con el hombre. Dios solo entra en una relación con el hombre por medio de pactos, de ninguna otra manera. Es algo que hemos venido aprendiendo a lo largo de toda esta serie. Y digamos, podríamos decir que un pacto es un acuerdo legal entre Dios y el hombre, pero en el cual Dios estipula todas las condiciones. Él estipula las promesas y Él estipula las sanciones. O sea, Él establece todo lo necesario en esa relación que Dios, por su iniciativa, quiere tener ¿con quién? Con el hombre. Podemos decir que es un pacto. Así Dios entra en una relación con el primer hombre creado, que es Adán. Y Adán, como sabemos, fue la cabeza federal de toda la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que Él representó a toda la humanidad. Los resultados de ese primer pacto afectarían a toda la humanidad, a todos los hijos de Adán y de Eva. Ese primer pacto lo encontramos en Génesis 2, 16 al 17, que es lo que conocemos como el pacto de obras. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos en el relato del Génesis que Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Pero después de que fue creado el hombre, fue colocado en el huerto de Edén. Y Dios tiene evidentemente ambas iniciativas. La iniciativa de crearnos y la iniciativa de entrar en un pacto con el hombre. Es siempre la iniciativa de Dios. Fue su iniciativa entrar en un pacto con Él. Y aquí Él establece una condición. Cuando dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hay una condición que solo sería cumplida por la obediencia perfecta. Por la obediencia perfecta. No había como, te doy oportunidad de que comas una, dos, y a la tercera vez entran las sanciones que veremos. No. La obediencia requerida de Adán era una obediencia perfecta. ¿Por qué? Porque Adán fue creado recto, sin pecado, en las mejores condiciones. Estaba en el huerto de Edén. Tenía miles de árboles, es decir, no se iba a morir de hambre si no comía de ese del cual se le estaba prohibiendo. Pero Dios quería probar su fidelidad. Dios quería probar el amor de Adán por Dios. ¿Por qué? Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Quería probar el amor y como consecuencia la obediencia perfecta. La sanción por la desobediencia es la muerte. Y dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la promesa está aquí implícita. Si Adán hubiera obedecido, él obtendría por sus obras, vean, por su obediencia, la vida eterna con Dios. Si él hubiera obedecido por un tiempo, entonces Dios lo hubiera confirmado en santidad y él hubiera ganado la vida eterna por obras. El único hombre creado que pudo haber ganado la vida eterna por obras fue Adán. Porque fue el único hombre que tenía la posibilidad de poder hacerlo. El único, en ese entonces él no tenía pecado. Él caminaba con Dios. Entonces la prueba que le pone Dios a Adán es una buena prueba, porque Dios le dio todo lo necesario para que pudiera obedecer. Pero sabemos la historia. El hombre desobedece y come. Y no solo lleva la sentencia de muerte física sobre él, porque le dice Dios, polvo eres y al polvo volverás. ¿Refiriéndose a qué? A la muerte física, sino que entra la muerte espiritual en el hombre y entra de manera inmediata. De manera inmediata. Cuando la mujer come, le da a su marido y come, ¿verdad? Dice de inmediato, conocieron ambos que estaban desnudos.
Los dos se esconden. Y cuando Dios va en busca de ellos. Y gracias a Dios por eso. ¿Y por qué fue en busca de ellos? Porque quería salvarlos. Sabía que ya estaban en ese entonces muertos. En ese entonces estaban perdidos. Si vemos en el pacto de obras que leímos en Génesis 2, 16 al 17, ahí no hay ninguna provisión. No dice, si comes, entonces yo te salvaré. O sea, ahí Adán y Eva no saben. Ellos saben que están muertos. Saben que la sentencia de muerte viene ya sobre ellos. Pero cuando Dios va en busca de ellos, ¿ellos dónde están? Escondidos. Vean, en ese entonces toda la humanidad eran 2 personas. Pero más adelante leemos en Salmos y después en Romanos 3 que nadie busca a Dios. Ni siquiera uno. Entonces ellos no buscan a Dios, se esconden. Y luego les pregunta, ¿verdad? Y dicen, tuvimos miedo de ti, ¿ven? O sea, ya tienen miedo del Creador. Ya no quieren saber, ya no se pueden acercar al Creador. O sea, lo que pasa con ellos. Y más cuando Dios los sigue confrontando, ¿qué hace Adán? O sea, le echa la culpa a Eva, a su mujer, a su esposa, a la que amaba. Ahora ya de inmediato ya no la quiere. La mujer que tú me diste. O sea, ya la odia en ese entonces. Y va con la mujer y ¿qué dice? La serpiente. O sea, esa es una característica del hombre caído. Siempre se justifica. El hombre caído entra la esquizofrenia. ¿Por qué hiciste esto? Es que. Y no dice, ¿por qué hiciste eso? Porque soy un pecador, perdón. Primero entra la esquizofrenia. Dios quiere que de inmediato entre el arrepentimiento, ¿verdad? Pero vemos eso. Vemos características del hombre caído. Entonces, como dije, el hombre desobedece y come. Entra la sentencia de muerte física, pero también entra la muerte espiritual. Y la muerte espiritual entra a todos los hombres. Todos nacimos a partir de ahí, muertos en delitos y pecados. A partir de ese momento, pero gracias a Dios, Él va en busca de los suyos. Pero ahora la relación de Dios con el hombre ya no puede ser directa como lo fue antes del primer pecado. Ahora la relación de Dios con el hombre solo puede ser por medio de un mediador. Solamente por medio de un mediador. Y Job, como vimos mis hermanos, entendió eso. Cuando él, al querer presentar su caso ante la corte celestial, ante Dios, dijo estas palabras en Job 9, 30 al 34. Dice, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma. O sea, está diciendo en otras palabras, yo soy pecador. Yo no puedo hacer nada para limpiarme de mi pecado. Es lo que está diciendo Job aquí. Aunque me lave con aguas de nieve, el agua más limpia que pueda haber. Y no solo eso, ¿qué dice? Y limpie mis manos con la limpieza misma. Está hablando de algo que él no puede hacer. Y dice, aún me hundirías en el hoyo, refiriéndose que al estar frente a Dios. Dice, y mis propios vestidos me abominarán. Y refiriéndose a Dios, dice, porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Y aquí Job dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. O sea, él sabe, necesito un árbitro, necesito un mediador, necesito alguien que sea Dios para que se presente frente a Dios, pero que sea hombre para que me pueda representar a mí. ¿Ven? Es lo que está diciendo aquí Job. Dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos y quite sobre mí su vara y su terror no me espante. Sabía que la ira de Dios estaba sobre los hombres porque por nuestros pecados. Job sabía que requería de un mediador. Y la promesa de ese mediador ya la había dado Dios allá en Génesis 3:15. Cuando dirigiéndose Dios hacia la serpiente antigua, que es Satanás, le dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, aquí habla de dos descendencias. Y se habla de una descendencia de la mujer, en este caso de Eva, y habla de una descendencia de la serpiente. Entendemos que son dos descendencias que son espirituales. Cuando dice eso, pondré enemistad, dice, entre la serpiente y la mujer. Y vemos aquí en esto, Dios dictando el juicio sobre la serpiente, está dando una promesa de vida, tanto a Adán como a Eva.
¿Por qué? Porque la mujer, al haber obedecido a la serpiente, había entrado ¿qué? En amistad con Satanás. Que es lo que todo el mundo sin Cristo está en amistad ¿con quién? Con Satanás, aunque no lo reconozcan. Pero la mujer, tanto ella como Adán obviamente, habían entrado ¿qué? En amistad. Entonces Dios en un acto de gracia va a revertir esa amistad. ¿Y en qué la va a convertir ahora? Como dice aquí, en una enemistad. ¿Por qué? Porque ahora va a regresar la amistad con Dios perdida. Es decir, en otras palabras, va a regresarles la comunión con Dios que habían perdido. Entonces dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia, hablándole a Satanás, tus hijos espirituales, tu descendencia, y la descendencia ¿de qué? De la mujer. Y luego habla y dice, esta te herirá en la cabeza. O sea, dice que vendrá un descendiente de la mujer que aplastará la cabeza ¿de quién? De la serpiente, de Satanás. Y le dice Satanás, y tú le herirás en el talón. Pero vean, o sea, Dios al dirigirse a Satanás y al emitir el juicio sobre Satanás, Él está dando una promesa de vida. Porque está diciendo que vendrá un descendiente, ¿verdad? Que aplastará al engañador. Y vean, y Adán cree en la promesa de vida. Y por la fe, Adán llama a su mujer Eva. Porque dice en Génesis 3:20, y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva. ¿Por qué? Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Y por qué dijo esto? Porque escuchó las palabras de Dios hacia Satanás y dijo, no moriremos. Si va a haber descendencia y somos los únicos, viene de nosotros esa descendencia. Él sabía ahí que estaban siendo ¿qué? Perdonados. Él tuvo fe y como una respuesta a la fe es que le pone a su mujer como Eva. ¿Sí lo ven? Digo, es Dios buscando ¿para qué? Para mostrar nuevamente que su gracia. Entonces de Eva vendría una descendencia espiritual que tendría enemistad con otra descendencia espiritual, la de Satanás. Y vean, la descendencia espiritual de la mujer vendrá a ser la esposa de la simiente prometida. Y el descendiente prometido va a salvar a su esposa. Ya me refiero a la esposa como todos los descendientes espirituales ¿de quién? De la mujer. Va a salvar a su esposa de la consecuencia del pecado, que es ¿qué? La muerte. Y lo hará haciendo lo que el primer Adán no pudo hacer, que es ¿qué? Obedeciendo perfectamente todos los mandamientos de Dios. Lo que más adelante en el gran plan de redención de Dios se establecerá como el oficio y las responsabilidades del rey. ¿Sí lo ven? Pero además de obedecer, él debe de morir en lugar de su esposa. Él debe dar su vida por su esposa. Y hablo ya del descendiente, por su esposa. ¿Y su esposa quién es? Toda la descendencia espiritual de la mujer. Y la necesidad de ese sacrificio, Dios lo mostró en Génesis 3:21, cuando dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios? Cubre la desnudez de ambos, cubre la vergüenza de ambos, ¿cómo? Sacrificando un animal inocente. O sea, esto prefigura la necesidad del sacrificio de una vida perfecta. ¿Quién llevaría una vida perfecta? Ese descendiente de Eva. Entonces él viviría y moriría para salvar a su esposa, que es la iglesia. Gracias a Dios. Miles de años después, Dios entra en un pacto con Abraham. Pero al momento de Abraham ser llamado, Abraham estaba adorando a otros dioses. Y no es algo que ya debe de sorprendernos, porque no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y Abraham, el padre de la fe, cuando Dios lo busca, él está adorando a otros dioses. Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor,
y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di a Isaac. Desde la caída, Dios tiene la iniciativa de ir en busca de los suyos. ¿Sí? Por eso la salvación es de Jehová. Dios siempre va en busca de los suyos. Y Dios fue en busca de Abraham para entrar en un pacto con Abraham. Y algo que Dios quiere hacer por medio de pactos es bendecir a la humanidad. Recordemos, Dios por medio de un pacto quería bendecir a Adán con más de lo que ya había sido bendecido. ¿Bendecirlo cómo? Dándole ¿qué? La vida eterna. Entonces Dios por medio de un pacto, Él quiere bendecir a Abraham. Y vaya que lo bendijo grandemente. El padre de los judíos, el padre de los israelitas físicos, pero más importante, el padre de los israelitas espirituales. ¿No? Entonces, en este pacto que Dios hace con Abraham, le promete una tierra, una descendencia, y por medio de él traer bendición a todas las familias de la tierra. Eso lo vemos en Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, Dios le quiere dar una tierra a Abraham en la que fluye leche y miel. Y le dice, haré de ti una nación grande. Promete que de él vendrá una descendencia enorme. Y dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero vean, Dios en su glorioso plan eterno de redención, aquí en este pacto que Dios hace con Abraham, Él entreteje promesas terrenales con promesas que son espirituales. O sea, aquí vemos, por la historia de la redención, obviamente, vemos que Abraham será el padre de dos descendencias. Una descendencia física, que son los israelitas étnicos. Ellos darán paso a otra descendencia que es espiritual. ¿Y quiénes son? Los verdaderos israelitas. La iglesia, como aprendimos el domingo pasado. Entonces, todas estas promesas que vemos aquí tienen doble cumplimiento, donde el cumplimiento terrenal apunta al cumplimiento que es espiritual. El cumplimiento terrenal es temporal y el espiritual es eterno y definitivo. Entonces nosotros es importante que veamos en las Escrituras la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas para la descendencia natural. Porque nosotros al ver que cumple obviamente sus promesas, no tenemos ninguna duda que las cumplirá y lo está cumpliendo ¿con quién? Con la descendencia que es espiritual. Como les he dicho, ¿verdad? Muchos niegan que Dios aún no ha cumplido y por eso esperan, yo digo así, como veremos, como un retroceso en el plan de redención. Esperan nuevamente que templo y sacrificios, pero ven ustedes, en la historia de la redención es como un retroceso. ¿Por qué? Porque ellos entienden por las Escrituras que Dios no cumplió sus promesas a la descendencia física, a los israelitas. Pero como veremos hoy, y como hemos visto a lo largo de esta serie, Dios cumplió sus promesas. Y ese cumplimiento de las promesas terrenales a la descendencia natural, física, apuntaba al cumplimiento definitivo en la descendencia espiritual, que son los verdaderos israelitas. Entonces, más adelante, en Génesis 22, 18, entendemos que la bendición que llegará a todas las familias de la tierra es espiritual y es la salvación. Y vemos que el descendiente prometido a Abraham es el mismo descendiente que fue prometido a la mujer en Génesis 3:15. Porque en Génesis 22, 18 Dios dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Como dije, las promesas dadas a Abraham tienen un doble cumplimiento, uno terrenal para Israel étnico y un espiritual para Israel espiritual. Las familias de la tierra que serán bendecidas espiritualmente
son la simiente espiritual de la mujer. La iglesia es la esposa del descendiente prometido, la esposa de Cristo, como nos dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Cristo. Pero para preparar, vean la sabiduría de Dios, para Dios preparar el camino, para preparar la venida de este descendiente prometido, quien traerá ¿qué? La bendición espiritual, como una preparación para la gran obra del Mesías. Dios entra en un pacto con los hijos físicos de Abraham. Entra en un pacto que es condicional. Para ellos les va a establecer la condición de la circuncisión. Pero esta condición finalmente va a ser cumplida ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Demostrando así que Cristo es el verdadero israelita. Porque vean, en Génesis 12, del 1 al 3, Dios promete. Y esas promesas, después Dios las jura. Cuando camina en medio de los animales cortados. Dios las va a cumplir. Pero entonces vemos aquí como un giro. Cuando dice en Génesis 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Y son palabras de Dios con Abraham. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. O sea, aquí Dios está estableciendo una condición. Y más adelante nos dice que el varón que no sea circuncidado será que cortado del pueblo. Es decir, Dios por medio de la circuncisión quiere diferenciar a los hijos físicos de Abraham de todas las demás naciones de la tierra. Pero no solo por la circuncisión, no solo por el acto físico en sí mismo, sino por lo que la circuncisión, sino por lo que a esta señal apuntaba. Y la circuncisión apuntaba a obedecer toda la ley. Como dice Gálatas 5:3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces no nos perdamos. Dios promete, promesas a Abraham, terrenales y espirituales. Pero para poder otorgar las espirituales, prepara el camino para la simiente prometida por medio de lo que conocemos como el antiguo pacto. O sea, Cristo tiene que nacer bajo el antiguo pacto para que al cumplir todas las condiciones, entonces Él pueda otorgar las bendiciones prometidas a Abraham, pero espirituales, a la descendencia espiritual, que será aquella que ponga su fe en Cristo. No les pregunto cómo vamos, mis hermanos. Pero como dice mi hermano Juan Carlos, yo me estoy gozando, mis hermanos. Sí. Entonces, lo que verdaderamente debe diferenciar a los israelitas étnicos de las demás naciones es que ellos debían obedecer toda la ley. Y esta ley le fue dada después. Vean cómo va el plan de redención de Dios. Después. Establece con Abraham el pacto de la circuncisión para los descendientes de Abraham. Y va a formalizar todo lo que implica después, bajo lo que conocemos como el pacto mosaico. Cuando Dios entrega su ley en 2 tablas de piedra, pero además entrega estatutos y decretos, entonces así Dios entra en un pacto con los hijos de Abraham, con la nación de Israel. Un pacto que es nacional y que es condicional. Recordamos, antiguo pacto se caracteriza por condiciones, condiciones, condiciones. Promesas, condiciones, sanciones. Eso es lo que caracteriza al antiguo pacto. Por eso leemos Éxodo 24, 7, 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, el pacto mosaico no es un pacto hecho con Moisés, es un pacto hecho con ¿quién?
con los israelitas, con la nación de Israel. Es un pacto nacional, pero es que condicional. Pero vean, Dios, por misericordia y gracia, los va a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Por qué? Porque lo prometió ¿quién? Abraham. Pero para que ellos permanezcan en la tierra prometida, ¿qué tienen que hacer? Obedecer el pacto. Y si no obedecen el pacto, entonces ¿qué vendrá? La muerte. Porque dice Éxodo 24:8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces el pacto mosaico fue hecho con la nación de Israel y fue condicional. Requiere una obediencia nacional para poder disfrutar de las bendiciones que recibirían por lo prometido a Abraham, que en este punto es ser multiplicados y ser llevados a una tierra que fluye leche y miel. Pero no han pasado ni 40 días de esto, cuando los israelitas hicieron un becerro de oro, quebrantaron el pacto. Esta desobediencia fue algo que caracterizó a los israelitas. Por eso dice Pablo en Romanos 10:21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero mis hermanos, también Pablo nos dice que dentro de los israelitas étnicos, dentro de todos ellos, siempre hubo un remanente que era fiel. Siempre ha habido un verdadero Israel dentro de Israel. No es algo que empiezan a hacer con la iglesia, siempre ha existido. Por eso dice Pablo en Romanos 9:6-7, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué menciona esto? Porque ya la nación como nación habían sido ya excluida del pacto, como veremos. Pero nos dice aquí, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Estamos viendo que la verdadera nacionalidad es espiritual para Dios. Finalmente, el cumplimiento definitivo y todo apunta a lo espiritual. Y dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en el hijo de la promesa que es Isaac, dice, te será llamada descendencia. Y para ellos, para los verdaderos israelitas del antiguo pacto, mis hermanos, para ellos es para quienes Dios proveyó un sistema de sacrificios sustitutivos que apuntaban al sacrificio del Cordero de Dios. O sea, este sistema de sacrificios que encontramos en Levítico no es un sistema para ser salvos, es un sistema para permanecer ¿en qué? En santidad. Esa era su santificación. Por eso ellos, los que ya eran salvos por la fe, tenían que presentar sacrificios año tras año y tras año. ¿Y solo quién los presentaba? Los que tienen una fe verdadera. Aquí les debo otras 10 clases, mis hermanos. Pero a pesar de esta desobediencia nacional, como vimos, Dios tuvo misericordia del pueblo del antiguo pacto por dos cosas. Para cumplir las promesas hechas a Abraham, o sea, Dios va a cumplir sus promesas a pesar de la desobediencia de ellos. Dios los multiplicó, los llevó a la tierra prometida y los bendijo. Pero más importante, porque la simiente prometida nacería de ellos. Y tenía que nacer en Canaán y tenía que nacer bajo la ley. Esa es la causa por la que Dios tuvo mucha misericordia. ¿Por causa de quién? De la simiente prometida. Después que Dios los lleva a los israelitas a la tierra prometida, Dios les da un rey. Les da al rey David. Y entra en un pacto con el rey David. Y le dice que un hijo de él, que un hijo de David, va a edificar un templo para Dios. Y Dios establecerá para siempre el trono de David. Segundo de Samuel 7, 12, 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, un templo, como hemos aprendido, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí vemos que Dios ya los había establecido como un reino.
Ya son un reino, ya son una nación multiplicada, están en su tierra bajo su rey. Pero le dice, tu hijo me va a edificar templo y solo entonces estableceré para siempre el trono de su reino. Pero Dios ya había cumplido y ya eran un reino. Un hijo de David, que es Salomón, edifica un templo para Dios. Pero para que Dios afirme el trono para siempre, siempre hay condiciones. Y siempre la condición es la obediencia. Pero ahora la obediencia que era requerida para el pueblo, ahora pasa a ser la obediencia requerida ¿para quién? Para el rey davídico. En otras palabras, el rey davídico es constituido como la cabeza federal de todo el antiguo pacto. Ok, hasta aquí el antiguo pacto, ¿qué es? ¿Dónde inicia? Con la circuncisión. Ahí empezamos a hablar de condiciones. Se ve su formalidad completa con el pacto mosaico. Y con el pacto davídico ya no cambia nada de lo que son los estatutos, decretos, ya no cambia nada. Lo que cambia es de que, como fue anunciado en Deuteronomio, que todo esto pasa a ser responsabilidad de ¿qué? Del rey. Vean la sabiduría de Dios. ¿Por qué hace Dios esto? Porque el verdadero rey davídico, así como el rey representaba al pueblo del antiguo pacto, el verdadero rey, que es nuestro Señor Jesucristo, representa ¿qué? Al pueblo del nuevo pacto. O sea, su glorioso plan, Él estaba preparando derramar mucha bendición sobre la descendencia espiritual de la mujer. Entonces, ya dije, las condiciones impuestas al pueblo ahora pasan al rey davídico, quien es constituido por Dios como la cabeza federal del antiguo pacto. Y este antiguo pacto, mis hermanos, es aquel al que el autor de Hebreos se refiere como aquel primero. Cuando dice en Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, entonces ¿a qué se está refiriendo? Al antiguo pacto. Pero habla de un ¿qué? De un defecto. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para él, para el segundo. Menciona un defecto. ¿Dónde estaba el defecto, mis hermanos? ¿En Dios? No. ¿En las promesas de Dios? No. ¿En las condiciones de Dios? No. Porque Dios es un Dios justo. Dios siempre ha puesto como condición que la obediencia perfecta. ¿Dónde estaba el defecto? En la imposibilidad del hombre para cumplir con la condición, que es la obediencia perfecta. El defecto estaba en el corazón del hombre. Ahí estaba el defecto. Dios exige del rey davídico, como leímos en Deuteronomio 17, del 18 al 20, la obediencia del rey para que sus días sean prolongados en su reino. Y si el rey desobedece, vendrán las sanciones del pacto davídico, que son la destrucción del templo y la expulsión de la tierra prometida. Primera de Reyes 9, 6, 7. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa, el templo, que es santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Esta desobediencia llega al punto tal que los israelitas son exiliados bajo Nabucodonosor. El templo es destruido, pero la simiente prometida aún no había llegado. Quien sería el verdadero hijo de David, el verdadero rey de reyes y señor de señores. Por eso, por la misericordia de Dios, el pueblo regresa del exilio. ¿Por causa de qué? De la simiente prometida. El templo es reconstruido. Y finalmente, leemos estas palabras en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya todo estaba preparado. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Mesías tenía que nacer siendo judío y tenía que nacer en Canaán.
porque los estatutos y decretos habían sido dados para ser cumplidos en la tierra prometida, en la Canaán terrenal. Pero Dios tenía que preparar todo para la llegada de ¿qué? De su bendito Hijo. Entonces Jesús nace bajo la ley para obedecerla. Y nace de mujer para tomar nuestra naturaleza, pero sin pecado. Para poder representarnos y morir por nosotros. Para obedecer y morir en lugar de la descendencia espiritual de la mujer, que es la iglesia. Y aquí ya está el rey, que vino para hacer lo que Adán no pudo, obedecer a Dios y salvar a su esposa. Entonces el rey se presenta frente a su pueblo, al pueblo étnico, y es rechazado por ellos. Lo crucifican y su rechazo significó el fin del pueblo del antiguo pacto. Esto quedó registrado en las palabras de Esteban antes de morir apedreado por los líderes religiosos. Hechos 7, 51 al 52. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, del Señor Jesucristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y aquí en estas palabras de Esteban menciona el defecto en el antiguo pacto: incircuncisos de corazón. El antiguo pacto exige la obediencia perfecta. Siempre exigió la obediencia perfecta. Fue condicional. Ya dije, inicia con el pacto de la circuncisión, que fue hecho con la descendencia de Abraham. Continúa con el pacto mosaico, que es donde se dan todas las regulaciones, ¿sí? para el antiguo pacto. Y termina con las condiciones impuestas en el pacto davídico, con esa transferencia de las condiciones hacia quién, hacia el rey davídico. Pero todo apuntaba a algo común: obedecer toda la ley. Y mis hermanos, como el pacto mosaico es en el que se dan, ya dije, todas las regulaciones para el pueblo, para los profetas, para los reyes y para los sacerdotes, el autor de la epístola a los hebreos se refiere a él como el antiguo pacto cuando dice lo siguiente en Hebreos 8:9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí específicamente el autor de Hebreos, ¿a qué pacto se refiere? Se refiere al pacto mosaico. Pero ya dije, como en el pacto mosaico es donde se dan todas las regulaciones, tanto para el rey, sacerdotes, profetas, pueblo. Entonces, digamos así, o sea, al hablar del antiguo mosaico, estamos hablando que de una forma de todo que el antiguo pacto. Pero el antiguo pacto son promesas, condiciones, sanciones a la descendencia física que inicia con el pacto de ¿qué? De la circuncisión. Se formaliza con el pacto mosaico y se transfiere al rey davídico con el pacto davídico. ¿Estamos, mis hermanos? Y luego dice: porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Aquí Hebreos cita a Jeremías 31:32. Cuando dice Jeremías 31:32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Vea, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué está diciendo Dios? Yo fui fiel en cumplir todas las promesas, pero ellos fueron los que invalidaron ¿qué? Mi pacto. Es lo que está diciendo aquí Dios. Sí. Dios fue un marido fiel porque tuvo mucha gracia y misericordia y porque, como dije, cumple todas las promesas hechas a Abraham. Los multiplica, los lleva a la tierra, los hizo un reino, habitó en medio de ellos en su templo.
El Espíritu Santo tuvo cuidado de dejar el cumplimiento en varias partes de las Escrituras. En Génesis 26:4 se ve la promesa, cuando dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Deuteronomio 1:10 dice: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Usa las mismas palabras, ¿por qué? Porque Dios cumplió su promesa. La promesa de la tierra la encontramos en Josué. Si vemos todo el contexto, es cuando Josué reparte toda la tierra entre las tribus de Israel. Y vean lo que dice Josué 21, 44 y 45. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y vean que dice el 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Aquí habla específicamente de la tierra. Pero del reino, vemos más adelante, 1 de Reyes 4:25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra, debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. O sea, en el reinado de Salomón, el reino de Israel llega a su punto más alto. Ahí es donde se dan todas las condiciones, el cumplimiento, de todas las promesas que Dios dio a Israel étnico. Pero había condiciones. Había condiciones. ¿Cuál era? La obediencia perfecta. Como ya vimos, el pueblo llega a una obediencia tal que rechaza al Mesías y lo crucifican. Entonces vienen las sanciones definitivas para el pueblo del antiguo pacto, que fue que la destrucción del templo, año 70 después de Cristo, y la expulsión de los judíos de la tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces, de modo que cuando leemos aquí, mis hermanos, Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Vemos que el defecto no estuvo en Dios, ¿sí?, ni en las promesas, porque Él cumplió con todo, ni en las condiciones, porque Dios es un Dios justo, exige la obediencia, sino en el corazón del pueblo del antiguo pacto. Entonces, ¿qué requiere hacer Dios en el nuevo pacto? Circuncidar el corazón. Circuncidar el corazón. Pero vean, nuevamente, Él pone muchas partes de las Escrituras nuevamente, pero aquí vemos nuevamente que el problema era la incircuncisión del corazón. Jeremías 9, 25 y 26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Se refiere a físicamente hablando. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas. ¿De qué? De corazón. Y vean, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces, lo que promete el nuevo pacto es corregir el defecto en el antiguo pacto. ¿Cómo? Circuncidando el corazón del pueblo del nuevo pacto. Es una promesa del nuevo pacto que veremos el próximo domingo si Dios quiere. Las promesas espirituales del nuevo pacto. Bendiciones que solo pueden ser otorgadas por nuestro verdadero profeta, rey y sacerdote, por nuestro mediador Jesucristo, en quien el antiguo pacto llega a su fin. En Cristo el antiguo pacto llega a su fin y en Cristo el nuevo pacto inicia. Y hablando de la circuncisión particularmente, en Cristo termina. ¿Por qué? Porque Cristo, al nacer bajo la ley, ¿qué hace? Se obliga a cumplir, ¿qué? Con toda la ley
se circuncida físicamente nuestro Señor Jesucristo al octavo día. Se obliga a cumplir, pero una vez que Él cumple, entonces Él otorga al pueblo del nuevo pacto la bendición espiritual, que es ¿cuál? La circuncisión espiritual. ¿La circuncisión de qué? Del corazón. En Cristo el antiguo pacto termina y en Cristo las realidades físicas se encuentran con las realidades espirituales. En Cristo la realidad física termina e inicia en Cristo que la realidad espiritual. La realidad física tenía un fin, el cual era el fin, el objetivo, Cristo. Y la realidad espiritual es que eterna. Entonces, si estamos de este lado del nuevo pacto, mis hermanos, es solo porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Solo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Solo porque por su circuncisión, por su amor y por su gracia que tuvo sobre nosotros desde antes de la fundación del mundo, es que un día, cuando el Evangelio nos fue predicado por su Espíritu Santo, nos circuncida el corazón. Nos da la fe, el arrepentimiento para creer en Él. Y ahora nos gozamos aprendiendo de Él. Amén. Hebreos 8, 6, 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿Cuál primero? El antiguo pacto. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y desapareció. El antiguo pacto llegó a su fin. Porque con su sangre derramada, nuestro Señor Jesucristo establece el nuevo pacto. Marcos 14, 24. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Por muchos, por la simiente espiritual de la mujer, por la esposa de Cristo, por la iglesia. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Entendemos que solo por tu gracia, Señor, iluminas nuestro entendimiento. Solo por Cristo nos has dado una mente renovada. Solo por tu Espíritu Santo entendemos estas verdades gloriosas, Señor. Y nos llevan a amarte y glorificarte aún más, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu bendita obra de redención. Que como hemos visto este plan perfecto, que hemos visto cómo se ha sido desarrollando de la historia, no es producto más que de un eterno plan de redención que se hizo allá en la eternidad, en el seno trinitario. Gracias, bendito Padre, por escogernos desde antes de la fundación del mundo. Gracias, bendito Padre, por enviar a tu Hijo a obedecerte perfectamente a ti, a darte toda la gloria a ti, pero en su obediencia y su muerte, darnos vida a nosotros. Gracias por tu bendito Espíritu Santo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Que con el poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, nos resucitó a nosotros para nueva vida. Gracias por el Espíritu Santo que nos preservará hasta que veamos nuevamente cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa esperanza ciertísima que llegará a nosotros. Gracias, Padre, porque estamos viviendo el cumplimiento de las promesas espirituales que le diste a Abraham. Somos parte de esa nación que ha sido multiplicada. Y estamos en nuestro desierto, en nuestro camino a nuestra Canaán celestial, donde viviremos eternamente con nuestro verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tanta gracia, Padre, para con tu iglesia. En nombre de Cristo. Amén.